Y en esta oportunidad es momento ahora de recibir a la arquitecta Andrea Fuchs, quien nos hablará acerca del tema BIM, transformación digital, transformación humana. Antes de recibirla aquí en el escenario, les voy a comentar brevemente acerca de doña Andrea. Ella es arquitecta, es también emprendedora, inspiradora con perfil social y de gestión, es CEO de Box.lat, que es la Escuela de Negocios de Construcción e Innovación para Latinoamérica. También es directora académica de Miller & Co, BIM Latam ATM, también es asesora del comité de BIM UPT, es mentora de REMPAL, que es la red de emprendedores ALEC de Latinoamérica. También es socia de CPW2000, Control PMAX, que es software de gestión de costos de obra. Y por supuesto es conferencista y moderadora en foros de la mujer con diferentes temáticas. Es momento entonces ahora de recibir a doña Andrea con esta importante temática también que nos viene a brindar BIM, Gracias. Transformación digital, transformación humana. Doña Andrea, bienvenida. Fuerte el aplauso para recibirla. Gracias, Paula. Gracias. Sí, está perfecto. Hola, hola. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad que muy contenta de volver a Costa Rica, es uno de los países de Centroamérica que me encanta, porque además están muy avanzados en todas las cosas que yo hago, entonces siempre es un placer y aprendo un montón cada vez que vengo. Así que bueno, primero, además de agradecerles, gracias Fernando y gracias Diana, porque ellos me vieron en un evento en Guatemala, o sea, ni en Costa Rica ni en Argentina. En Guatemala y dijeron, tenés que contar esto en Costa Rica. Así que acá estamos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar directamente con el tema de hoy, que es transformación digital y transformación humana. Casi que les adelanto que es al revés. Primero la transformación humana y después la transformación digital. San José de Costa Rica. Esta imagen que ven acá, que me encanta, me la hizo mi hijo de 11 años, antes de subir al avión. Me dijo, ma, te ayudo porque te veo concentrada. Le dije, no, es que quiero armar la placa de presentación, que por supuesto la placa de presentación es la anterior, que tiene que ver con la sabiduría, con la feminidad, con un montón de cosas. Pero esto lo hizo alguien de 11 años. No podía concentrarme en el avión, en las cosas que tenía que hacer, pensando que si alguien de 11 años, que todavía no va al secundario, hace una síntesis así de Costa Rica, sin conocer Costa Rica, y en 10 minutos, antes de que yo cierre la presentación, respiramos hondo y decimos, o sea, en 5 o 10 años va a estar complicado el mercado o ser buenísimo mercado para hacer lo que realmente tenemos que hacer y no perder tiempo en presentaciones o no perder tiempo en tareas repetitivas. ¿Pero qué es un gemelo digital? Gracias, Rafa, porque sin querer, Rafa lo explicó buenísimo con un ejemplo médico. Nunca lo había escuchado con seres humanos, así que me encantó. Vamos a repasar para el rubro de la construcción que no es un dibujo en 3D, sino que es una visión virtual de un proyecto vivo para simular su comportamiento en tiempo real y tomar decisiones. Y esto es lo más importante. Esto está vivo y lo que necesitamos tomar es decisiones, datos. Y todo va a girar alrededor de los datos. Esto es un gemelo digital directamente. Y de nuevo, no importa si ven los detalles de los costados, que son todo dato. Esto es el gemelo digital, que parece muy lindo porque tiene colores, dirían mis chicos, pero en realidad es una base de datos inteligente que va, se constata en la obra, se verifica en obra y vuelve al gemelo digital. Base de datos inteligente para toma de decisiones. Y eso es buenísimo que exista en nuestro rubro, en cualquier área que estemos haciendo. ¿Para qué queremos hacer esto? O sea, ¿para qué necesitamos la base de datos? Y me encanta este resumen de Peter Drucker, que es lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. De nuevo, base de datos inteligentes para medir, controlar, gestionar y finalmente mejorar. Este para mí es el mejor resumen de la diferencia entre 2D y 3D, porque nosotros en realidad construimos en 3D, con lo cual
toda la vida hemos mirado en 2 plantas y en realidad hoy está la inteligencia de los software para poder medirlo en 3D, como construimos, como debió haber sido siempre, y por eso durante tanto tiempo se usaron maquetas físicas, porque realmente necesitamos encontrar el error, necesitamos anticiparnos y necesitamos precisión del dato. Y aquí vemos un ejemplo concreto, a ustedes les va a ser bastante natural, de cuándo se usó modelos de datos y cuándo se resolvió en obra. Uno les va a sonar más familiar que otro. Esto es lo típico que pasa en todas las obras en toda Latinoamérica. En el primer caso, claramente lo encontraron en el gemelo digital, encontraron la interferencia del caño y pudieron anticipar en la obra y poder perforar la viga. Pudieron resolverlo antes de que la obra pase. Esto es lo que normalmente pasa en LATAM, lo normal. Ingeniero, tenemos un problema. ¿Y qué hace el ingeniero que no importa todos los años y maestrías que haya estudiado? Usa su máximo potencial de criterio y sentido común y magia para resolver en obra lo irresolvible. Y por supuesto tiene su costo. Por siempre tiene una solución, pero bueno, la solución es sacar la gente de otra parte de la obra, 4 codos, 2 metros de caño. No está la gente ya en la obra porque por supuesto ya se fue a otro piso, con lo cual hay que subcontratar o sacarla de la tarea que estaba organizada a hacer. Y todo eso tiene un costo internacional promedio, que está medido en todas partes del mundo, que un error encontrado en un gemelo digital sale $30 y en proporción, cuando lo arreglamos en obra, sale $300. Esa es la diferencia y ahora empezamos a entender por qué un gemelo digital tiene que ver con, como decía Rafa, con tema de control de negocios y de rentabilidad. Porque claramente cualquier cosa que no quede al azar, por mis amigos que dicen ingeniero, nos ahorramos mucha, pero mucha plata, y esto es lo mismo trasladado a cualquier escala que lo veamos, pero es bueno ver en un ejemplo de escala chica para entender la magnitud del problema de hoy resolver en obra. Y ahora vamos a subir un poquito de escala y vamos a un aeropuerto. Este es el aeropuerto de Argentina, es la terminal de salidas de Ezeiza, de ahí vengo. Esto es un gemelo digital usado con su máximo potencial, que es un montón de empresas trabajando sobre una misma base de datos inteligente. ¿Hay arquitectos acá? No, ¿soy la única? Una. No voy a hacer chistes hoy de arquitectos, no conviene. Las estructuras de arquitectura son espectaculares, de hecho ganan concursos, pero la realidad es que la inteligencia y lo increíble de esta obra no está en la arquitectura, sino en la base de datos inteligente que ahorra cada día un montón de plata, y hay un montón de cosas que pasan acá en la obra que no se ven, que es importantísimo tener acomodado y tener certidumbre como temas de administración. Ahora van a ver una parte que a mí me encanta, que es esta, esto es todo el sistema de maletas que hay abajo de un aeropuerto. La ingeniería que hay para que la maleta llegue en tiempo y forma en aeropuertos tan grandes como el de Buenos Aires es como para escribir un libro en sí misma. Esto no lo ve nadie, pero esto está. Entonces, de nuevo, la arquitectura está lindísima, el aeropuerto es lindísimo. La verdad es que esto nos sirve para base de datos inteligente y quiero poner el foco en esto. Los datos son rentabilidad. El tener el dato oportuno en el momento justo es rentable. Este es el mismo aeropuerto, pero para simulaciones. Esto también es un gemelo digital, pero puesto para simular. Así como decía Rafa, simular si hacemos una cirugía o no. Bueno, esto en arquitectura se puede ver patrones de uso, evacuación, contingencias. Si viene un hombrecito con una ametralladora, ¿a dónde va la gente? ¿A dónde se junta? ¿Por dónde quiere salir naturalmente? Entonces ahí se habla con los de seguridad, se habla con los de incendio y se revisa todas esas cosas. Este es el mismo aeropuerto, pero el gemelo digital armado desde nube de puntos desde una botellita que es así chiquitita, no sé si alguna vez lo vieron, con tecnología LIDAR, que va mandando millones de puntos a la obra y eso se vuelve a la base de datos y se verifica si esto coincide con lo que realmente se diseñó, se presupuestó, se organizó y si todo está
trazable y colaborativo. Pero ¿cuál es el concepto atrás de esta magia? Y que de nuevo no los maree la escala de lo que muestro, sino el dato puro. El concepto detrás de la magia es Building Information Modeling, que históricamente se conoce así, pero ahora ya no es más building porque no es para edificios, sino que es para carreteras, para ciudades, para territorios, y ya no es más modeling, ya no es modelado, sino que ahora es management. ¿Por qué? Porque ahora realmente tengo la base de datos y tomo decisiones con esto. Perdón. El anterior, dice al revés. Es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable. De nuevo, personas, procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable. Pero primero las personas, después los procesos y por último las herramientas. Esto es una muy buena síntesis también de la diferencia entre 2D y BIM y 3D. Realmente hoy se trabaja así. El ingeniero estructural se lo comunica al facility manager, al arquitecto, al contratista, al constructor, y hay toda una lógica de comunicación entre las partes que es el principal problema hoy de la construcción. Todos hablamos con todo, por WhatsApp, por mail y además con millones de formas diferentes. Se lo dije en la obra. Hoy todo es interoperable. Quiere decir que todos los actores del ecosistema trabajan sobre una única base de datos inteligente y ahí todo queda trazable y colaborativo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un 3D y un modelo bajo normativas internacionales? Porque el 3D es, por ejemplo, este edificio, esta es la Torre Banco Macro de Puerto Madero. Este es otro de los edificios que es como para escribir un libro. Pero ¿cuál es la diferencia entre este cartel que podría ser para cartel de obra, perdón, este corte que es como para un cartel de obra, o qué tiene que responder para que esté bajo normativas? Y las 12 preguntas que tiene que responder un modelo es cómo lo documento, o sea, el gemelo hoy que tiene en 3D o lo que hacen en 3D, responde a cómo lo documento, cómo lo controlo, cómo lo actualizo, cómo lo analizo, cómo lo simulo. Esto para simulación es increíble. Para computar, para comunicar, para vincular, eso es vinculación de softwares. ¿Cómo se certifico? Si a ustedes llegan a poder certificar con un 3D, es increíble. ¿Y cómo lo mantengo? Cómo lo demuelo, no me gusta nunca ponerlo, pero a veces es necesario. Pero debería, naturalmente, un gemelo digital, una base de datos inteligente bien hecha, debería pasar del diseñador al constructor, del constructor a mantenimiento, de mantenimiento a operación, a logística. El gemelo debería ser el mismo, trazable y colaborativo. Este es el estándar del que estamos hablando. Hay uno solo, con un montón de variables, pero es uno solo, es una norma ISO de A19650, que es la que regula todas las normativas, la norma BIM, y es buenísimo porque es internacional, no es la de Costa Rica, la de Guatemala, la de Argentina. Hay una única norma, un único lenguaje por primera vez en todo el planeta, con lo cual cualquier persona de cualquier parte del mundo puede hablar el mismo idioma que cualquier otra. Este estándar se aplica a diseño, construcción, mantenimiento y operación, se implementa con manuales, protocolos y templates, y lo más importante de todo, gente común dentro de un proceso puede hacer cosas increíbles. De nuevo, gente común dentro de un ecosistema o un proceso puede hacer cosas increíbles. Y esta es la parte más interesante que se lleven porque no necesitamos al Messi del BIM, necesitamos al Maradona necesitamos gente común, comprometida y con ganas de estar dentro de un proceso que estructure todo lo demás. Y acá me van a preguntar, antes que hagan las preguntas, ¿qué herramientas usarías, Andrés, si tuvieras, no sé qué, eléctrico, si fueras, no sé qué? Herramientas, no me hagan esta pregunta. ¿Qué herramientas hay hoy BIM? Y esto es para que se asusten, se los adelanto. Herramientas BIM friendly. No se asusten que igual la conclusión es buena. Un tercio es para diseño, otro tercio para construcción y otro tercio para mantenimiento, y cada vez que la pongo, cuando la muestro ya está desactualizada. ¿Qué significa esto? ¿Hay que saber todo esto? No, de ninguna manera. Solo tenemos que saber que existen las herramientas para hacer lo que necesiten hacer. Si están en diseño, si están en construcción o si están en mantenimiento. Con saber que existen
es suficiente y después vemos qué herramienta necesitan para cada cosa. No es necesario nunca, jamás, saber todo lo que hay. En el peor de los casos, si se necesita para algo una herramienta urgente, uno se asocia con alguien que maneje esa herramienta. No hay que saber todas estas herramientas. ¿Saben a dónde está el 90% de los problemas que hace 18 años yo resuelvo en empresas, en gobiernos y en estudios? Los problemas no son técnicos, son humanos y de procesos. Son de malentendidos, alcances, no está claro el proceso, no está ordenado. 50.000 problemas humanos, no de herramientas. La herramienta se aprende y si no, se asocian con quien la maneje. El proceso no. Y la parte humana es de la que hay que ocuparse. ¿Qué nos pasa ante el impacto de la nueva tecnología? Se lo digo después del infarto de las herramientas y después de haberles dicho que no hay que saber todo eso. Primero hay como una negación, resistencia, exploración, aceptación, hasta que finalmente implementamos la metodología que realmente nos sirve. Con una buena noticia para ustedes. ¿Pueden levantar la mano los ingenieros? No importa la especialidad. Bueno, la buena noticia claramente no es para vos, arquitecta. ¿Qué pasa con los arquitectos y con los ingenieros en esto? Y es importantísimo entenderlo antes. Cuando yo doy una conferencia en cualquier país, yo la doy a veces para arquitectos y para ingenieros por separado. Nunca voy a entender por qué muchos países las instituciones no se juntan. Inentendible para mí. Pero porque yo trabajo el 80% con ingenieros. Pero lo que pasa es que un ingeniero o estudiante de ingeniería, dentro del primer mes que yo di una charla, aparece. André, ¿cómo me puedo capacitar? ¿Por dónde crees que empiece? ¿Cómo puedo implementar la metodología dentro del mes? Misma charla para un profesional o estudiante de arquitectura tardan entre 1 año y 1 año y medio en volver. ¿Por qué? Y eso es súper interesante saberlo, porque el ingeniero tiene una cabeza tan pragmática y tan operativa, y lo digo con toda la admiración del mundo, porque claramente a mí me llevaría 1 año y medio cambiar, que ve la mejora, ve algo, una metodología nueva y ve cómo hacer. Después de un rato que se acomoda porque hay que aprender algo nuevo, al ratito está andando. Para mí es increíble eso. El arquitecto los arquitectos no tenemos esa capacidad porque de alguna manera la sensibilidad propia de la arquitectura y de la carrera hace que nos cueste muchísimo más cualquier implementación de metodología y mucho más si es ordenada. Los arquitectos nos manejamos buenísimo en el caos. En el caos somos buenísimos, en el orden no tanto. Entonces acá hay una ventaja competitiva de que están buscando en todas las empresas del mundo mucho más ingenieros que arquitectos para estas cosas, más que nada cuando quieren ordenar procesos, en los procesos. Tienen que contar con eso. Y miren los datos de McKinsey, estos son datos reales. Todo el mundo cree que es porque no tienen las herramientas que fallan las implementaciones en el mundo. El 27% fallan por resistencia de los empleados o capacidades insuficientes. Y esto me encanta. El porcentaje más alto falla por mentalidad de víctima o héroe. Eso es McKinsey, Estados Unidos, uno de los estudios más serios del planeta. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 tipos. El que dice, no, yo jamás voy a poder, ya está, estoy grande. Yo estas cosas no son para mí. Y el otro es, para mí lo peor, que es que empiezan a decir, yo esto lo tengo, ya lo sé, no, ya lo sé, mi hijo seguramente lo hace, mi socio se va a ocupar. Todo esto empieza con alguien que dice, che, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo empezamos a ordenar estas cosas? Pero como ven, los porcentajes más altos, esto es 23% de las empresas fallan porque el dueño de la empresa no apoya el cambio. O sea, dice que sí, pero no ayuda y no baja línea a implementar. Todo lo demás son herramientas y otras cosas. Lo que digo es que la buena noticia es que hay que ocuparse de la gente, no de las 50 herramientas que hay en el mercado. Y de la gente, los seres humanos, sí nos sabemos ocupar. En definitiva, BIM tiene que ver con estrategia, con cultura y liderazgo. Y van a decir, pero ¿tiene que ver esto con la electricidad, con lo que vinimos a ver el Congreso? Sí, totalmente, porque no hay nada que se pueda hacer sin estrategia y sin cultura y sin la gente. O sea, BIM
el concepto tiene que integrarse con los valores, la visión y el talento humano. O sea, de nuevo vamos a la gente. Por eso siempre hablamos de transformación humana. Se necesita una conexión con la alta dirección a través de los modelos de gestión. Primero la lógica, primero la estrategia de la empresa no importa la escala, de gobiernos también, en todas las escalas es primero la estrategia, las personas y después vemos qué hacer. Estrategias de cambio no vamos a ver. Y algunos datos de los que no hay vuelta atrás. No sé si ustedes van a sentir que estos datos son así. En general, en los países que yo me muevo, siempre fue así. Antes el 20% un ingeniero definía, un 20% del tiempo un ingeniero definía lo que quiera definir y un 80% del tiempo documentan lo que definió. ¿Les suena esa proporción en su día? El 20% definen, el 80% documentan. Es de locos. Uno estudia un montón para pasarse la vida documentando. No puede ser, para eso no estudiaron. Hoy, con este tipo de herramientas, la buena noticia es que con el 80% del tiempo se puede definir y con el 20% es suficiente para documentar porque hay inteligencia en los softwares. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Primero, que el tiempo de ustedes es mucho más productivo. Eso quiere decir que pueden, una de dos, o trabajar menos, o trabajar muchísimo más en el mismo tiempo, o irse a jugar al tenis, o lo que quieran que los haga felices, pero no documenten, no hagan tareas repetitivas. Cabeza de ingeniero haciendo tareas repetitivas, no hay forma en este siglo. Entonces, la buena noticia es que ustedes el ser humano va a poder mejorar su calidad de tiempo. Y antes había versionado. No sé si les suena esto de... no sé cómo se mandan un archivo ustedes. ¿Por mail? ¿Por mail? ¿Sí? A ver si les suena, es como que le mande el mail donde dice, primero WhatsApp. Marco, te mandé por mail el que dice final. Vos te distraes y hay 3 audios más. No, te mandé otro a las 3:30 que dice final 2. Pero para que se me cortó internet, hay uno que dice final 403. Bueno, ese ida y vuelta, WhatsApp, mail, se cortó internet, te lo dije, me lo dije, pero no, que cuando hablé por teléfono enlazado el domingo te conté que te iba a mandar el modelo con la columna corrida, eso no existe más. Eso del versionado, del final, te juro que nunca más, no es sano para el ser humano. El trabajo en la nube es simultánea, sinérgica, colaborativa, trazable y rentable. Le falta uno. De nuevo, si trabajamos en una nube, el gemelo, el modelo de datos siempre es el mismo y está trazable. O sea, dice, Marcos corrió la columna a las 3 de la mañana, Pedro la volvió a correr 5 centímetros. Está trazable el recorrido del caño, de la columna, de lo que haya pasado. Vuelvo a repetir palabras mágicas que no son tan naturales en la industria de construcción. Sí, trabajo simultáneo, sinérgico, colaborativo, trazable y rentable. ¿Te gustó rentable? Yo sabía, Mario. Y si ahora dicen todas las presentaciones, dice rentable, solo que me olvidé de agregarlo. Entonces, de nuevo, con la misma gente se puede duplicar o triplicar la capacidad de trabajo. Y acá pasan 2 cosas. El que cree que lo van a echar, porque con menos gente se puede hacer más, o el que la agarra rapidísimo y dice, pero con la misma gente puedo hacer el doble, o puedo hacer el triple. ¿Y qué pasa con esto? La persona tiene más tiempo, las empresas tienen más tiempo, más capacidad productiva, los gobiernos tienen más capacidad productiva con su equipo de trabajo. No importa la escala, la productividad de la persona y de la empresa creció un montón, y eso es genial. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una expresión de deseo y un objetivo? Diferencia entre expresión de deseo y objetivo. Un plan, porque si no tenemos un plan, ¿por dónde empezamos? Y ahí de nuevo, es como cuando ven las herramientas y se choquean. La diferencia entre un objetivo es un plan de transformación, ya sea humana, o sea, es uno que dice, bueno, tengo que acomodarme en la silla y entender que el mundo está cambiando y cómo me acomodo. Y también hay un plan de transformación en el caso de que sea una empresa. Esto es lo más parecido a un plan de transformación de una empresa. Obviamente tiene un montón de complejidad en tiempos, en diagnóstico, madurez, nivel de adopción, estrategia, planes de trabajo, hay de todo. Pero en una persona también. Ejemplo, un plan de educación.
Porque la tecnología debe potenciar las habilidades humanas. Y ojo con esto. ¿Qué habilidades? Porque la semana pasada tuve una reunión con un grupo que son los directores académicos de los posgrados de Argentina. Eso quiere decir que son todos los que educamos en alguna parte, en alguna universidad pública, privada o gobiernos. Y las charlas eran así. No, porque vos viste que ahora los chicos no atienden mucho tiempo. Así que hay que hacer cursos cortitos, tipo Reels. Y no, pero no, porque la gente más grande necesita maestría de 2 años, pero no, porque es otra generación. Discusiones donde cada uno opinaba de... ¿Son pajaritos? Cada uno discutía lo que le parecía y la realidad que la única respuesta real a una discusión de un montón de gente que se está viendo temas de educación la respuesta es depende. Depende de quién lo tenga que aprender. Depende de qué habilidades ya tiene y qué habilidades le falta. Ejemplo, ahora el Ministerio de Transporte de España sacó una licitación para capacitar en BIM a un grupo de ingenieros de montes. ¿Qué le ofreces? Es al revés. ¿Qué necesitan? Entonces armamos un curso de 30 horas solo para dueños de empresas o ingenieros que nunca van a operar herramientas. De nuevo, que nunca van a operar herramientas, pero necesitan entender cómo es el ecosistema, qué contratar, qué controlar, cómo trabaja el ecosistema para poder tomar decisiones. Entonces, con un curso de 30 horas para dueños de empresas, que dicho sea de paso se llenó, porque nadie les preguntó qué necesitaban, funciona buenísimo. Y después hay gente que quiere hacer una maestría de 2 años o un curso de 9 meses. Todo depende qué tengan que aprender con la habilidad individual. Eso quiere decir que la respuesta es, siempre hay una manera de aprender, pero depende quién. No es que hay una manera única porque cambió la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial no va a cambiar, no va a dejar sin trabajo a todos nosotros. Se los adelanto lo que está pasando hoy. Se están quedando sin trabajo los que están compitiendo con alguien que sí está manejando inteligencia artificial, pero es humano contra humano. Con datos y sin datos, no inteligencia artificial contra humano, es humano-humano. Por eso es muy importante transformarse uno y entender que algo de esto está pasando y que si no lo vamos a aprender, nos asociemos o lo terciaricemos. Esto de los datos, no, hice para atrás. Hice lío. Un buen resumen de cómo se manejan los datos. Y en todo el tema eléctrico funciona parecido porque lo que importa es qué controlo y qué necesito ver. Esto se hizo con un escaneo láser, por ejemplo, un colegio. Del colegio se hace un relevamiento edilicio. Se lo transforma en un gemelo digital o un modelo BIM. Se mira los KPIs, que son todos los indicadores que querramos medir, no importa qué, hay que ver qué quiere medir en una escuela. Se integran todos los datos y después es un tablero de control. ¿Quién mira el tablero de control? Y el tablero de control se hace, depende de quién lo mire. Si lo mira el ministro de Educación, vamos a necesitar saber cuántos colegios hay, cuántas puertas hay que mantener este año, cuántas iluminación hay que cambiar o comprar, cuánta pintura hay que comprar. O sea, depende quién quiera ver esto, pero son, de nuevo, modelos de gestión, modelos de datos para controlar algo y para eficientizar algo. Todo es para eficientizar. Y algo muy interesante que está pasando en Europa, que tienen que saberlo, es que está por salir un pasaporte digital de producto. Eso quiere decir que un caño, un bloque, va a tener un pasaporte, va a tener como un código donde tenga todo el historial del producto. Entonces va a pasar este tipo de cosas. El pasaporte digital de producto obviamente tiene que ver con sostenibilidad y tiene que ver con para tener control absoluto del producto en sí mismo. Este es el pasaporte de producto. Una vez que se aprueba en Europa baja siempre la TAM, pero se los adelanto porque esto está pasando, se está discutiendo en este momento. Temas de fabricación, temas de consumo y uso, temas de desechos, de reciclaje. Y también está pasando con otras cosas que no tienen que ver con el rubro de la construcción. Va a pasar con cualquier producto, digamos, un televisor, qué partes sirven, cómo se arregla. Todo va a ser camino a sostenibilidad. Si vos podés, se te rompe el televisor, en vez de tratar de llevar a un señor que no sabe si sabe o no,
podés un código QR y te dice dónde se fabricó, dónde se buscan los repuestos, qué repuestos se pueden reciclar y cuáles ya no sirven nunca más, a dónde podés llamar. Bueno, todo eso hace que las cosas sean reutilizables, o por lo menos la parte reutilizable. Para los productos de construcción es buenísimo también porque, de nuevo, son datos que van a ser parte de una obra. En el caso de que haya un producto, por ejemplo, que haya un caño en mal estado o que salió mal de fabricación, se va a poder sacar todos los caños de todas las obras que se hayan vendido en ese mes. O sea, va a estar etiquetado. Eso es un camino a la digitalización de absolutamente todo, desde la escala más grande a la escala más chiquita. Trazabilidad del dato, sostenibilidad y estándares, palabras mágicas. Y ahora sí, salto al siguiente siguiente escala, que es territorio y Smart Cities, pero la lógica es la misma, es solo un pantallazo general para que se vayan con la idea de qué pasa con el dato en grandes territorios. Y me encanta resumirlo como, ¿qué es una Smart City? ¿Alguien sabe lo que es una Smart City? ¿Qué les suena? Lo primero que se les ocurra. Ciudad inteligente, semáforos, contadores en los peajes. ¿A qué les suena? A mucha tecnología. La realidad es que una Smart City no es una ciudad tecnológica, con lectores de reconocimiento de patentes o cámaras. Eso es una Automatic City, eso es ciudad con mucha tecnología. Y entonces, ¿qué es una ciudad inteligente? Si no es la automatización de todo esto. Una Smart City tiene que ver con gente smart. Buena noticia. Otra vez nos ocupamos de la gente, donde la decisión que se tome es smart para que se puedan tomar decisiones inteligentes, y tiene que estar todo en una gran base de datos única, sin versionados, segura, trazable y en tiempo real. De nuevo, es tener todos los datos con las máquinas para que un ser humano lo interprete. ¿Lo puede interpretar inteligencia artificial? Sí, hasta cierto punto. Después, el criterio y el sentido común para entender el dato no puede ser con cualquiera. O sea, no puede ser con cualquier máquina, tiene que ser con una persona. Una Smart City, en definitiva, es aquella pensada para mejorar la calidad de vida de las personas. Otra vez, gente, decisiones inteligentes, datos, y vuelve a la gente. Y este ejemplo me encanta. Esto es en Quilmes, en Buenos Aires, donde ven que lo primero que ven son qué lindos los arbolitos, qué reales se ven los seres humanos. Bueno, esto es digital, pero la verdadera inteligencia está abajo de la calle donde nadie la ve. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder saber cuántas veces hay que romper la calle en el año. ¿Cuántas veces se rompe un caño? ¿Cuántas veces vuelve a los 2 meses otro camión a romper la misma calle? ¿A dónde dejé el dato que arreglé el caño y lo corrí 30 centímetros? ¿A dónde? Porque entonces el siguiente que viene, el de parquización de la ciudad, vuelve a romper el caño que acaban de arreglar la semana pasada. Y eso en este siglo no puede existir más. Nosotros, si tenemos el dato de dónde están los caños, qué se corrió, qué se modificó, eso es ahorro multimillonario para una municipalidad y para un gobierno. Multimillonario. Claro, se termina el negocio de algunos pocos, que el negocio es romper la vereda 3 veces en el año, ¿no? Pero hay que entender para quién es el negocio. El gasto está sí o sí. Este es el valor de la información, y con esto es increíble para operación y mantenimiento. Pero vamos a ver un caso real en Barcelona. De cómo se trabaja hoy en la realidad. Esto a los ingenieros les va a gustar. No sé ustedes, yo hacía con servilletas y una lapicera a dónde iba una carretera en urbanismo. Esto es en tiempo real y esto no pesa. Yo puedo decir, esto está geolocalizado de verdad en la parte del mundo que está realmente. Y yo puedo decir, de acá va una carretera. Yo esto lo puedo charlar incluso con un funcionario público o un compañero de la universidad para hacer un proyecto en este pedacito de Barcelona. Pero estos datos son todo lo que ven que es dato oficial, o sea, es dato puro. Por supuesto, acá no hay cálculo, van a decir los ingenieros, van a tirar con algo de allá. ¿Acá estás calculando? No, claramente no estoy calculando. Estoy mirando a dónde viene esta carretera, si va de acá a acá, si corro esta estructura de un lado para otro. Después, por supuesto, se lo voy a dar al experto de carreteras para que lo calcule, pero que lo calcule él en su computadora, pero que esté pinchado en esta topografía real para que todos los demás actores lo podamos ver. Entonces podemos discutir temas como estructurales, si es doble, si es simple, y después lo va a calcular. Esto mismo pasa con cualquier cosa que uno diseñe, carreteras, puentes, vegetación, cualquier cosa. Otro ejemplo es,
Bueno, me junto con el de paisajismo. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos palmeras en este pedacito? ¿En cuál pedacito? En este. Bueno, primero simulemos si se viene a inundar. ¿Estos son dibujitos de palmeras? No. Estos son realmente entidades con un ID individual. ¿Qué quiere decir esto? Que cada palmera que yo toco me va a decir cuándo hay que talarla, cuándo hay que fertilizarla, qué tipo de palmera es, qué cuidados requiere. Es dato, dato, dato. No son dibujitos. Esto es real. Y por supuesto yo puedo poner hasta qué pasa si mañana a esta hora hacemos el cóctel de siemia. ¿Qué? Acá. ¿A dónde da la sombra si no llueve? Yo puedo decidir, esto es sombra real, día real del año en Costa Rica. Yo puedo decidir qué hacer con cada cosa con un dato real porque esto está geolocalizado. También puedo decir acá un edificio, qué cosa, y un hotel. Necesitamos un hotel para el próximo evento del año que viene. ¿De cuánto? 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, no se infarten, esto sí es un dibujito. Y por supuesto, yo puedo decir, ahora sí, una vez que está definido más o menos la altura, se lo doy al especialista, a un arquitecto o ingeniero en hotelería, que lo diseñe y por supuesto que haga los planos. Pero esto está geolocalizado real y el que está calculando el puente va a poder ver si modifica su puente, qué está pasando mientras están diseñando el hotel. Todo en tiempo real. Obviamente se pueden hacer análisis constructivos, simulaciones de lo que se les ocurra. Esto es una simulación de perfiles y niveles. Todos estos datos en general que están viendo están gratuitos en la mayoría de los países. Están los datos de dónde dan los perfiles, de las inundaciones de los últimos años, de cómo dan las estadísticas si se inunda, hasta dónde puedo hacer las cosas. Este es el nivel de inteligencia que tienen y acá es donde uno dice, y sí, claro, alguien que pueda tener estos datos claramente va a manejarlo mejor que el que está viendo todavía dónde pone la carretera en una servilleta como haría yo. Hay que entender y usar lo que hay. Muchos de estos datos son gratuitos. La parte de GIS hay muchas cosas gratuitas. Hay mucha herramienta gratuita nueva y hay que entender que hay que usarla lo antes posible o estar con alguien que la sepa usar. ¿Cómo se gestionan los datos? Bueno, esto simplemente es para que vean qué pasa cuando alguien entrega, las normativas están en BIM y uno entrega edificios en municipios reales. Cada persona que entrega un edificio, el municipio está viendo en tiempo real qué está pasando. Obviamente es una maqueta viva esto. O sea, la ciudad nunca es una foto. Cambia, vos hacés la foto de la ciudad y al día siguiente cambia. Por eso es importante los datos. Y eso si fuera una ciudad nueva. Y si fuera una ciudad antigua, se trabaja bajo nube de puntos, protocolos y también, miren la precisión del píxel. Esto se levantó, esto es Mérida en México, se levantó en una semana. Con ese nivel de precisión. O sea, todas esas cosas están, se alquilan por día, se alquilan por semana, todo eso existe. Tienen que saber por lo menos que existe. Después vemos qué conviene hacer. Esto no lo voy a ver. La estructuración de un gobierno. Tampoco. Y algo importante de lo que está pasando hoy con Lean Construction, BIM y IPD, que tiene que ver con contratos colaborativos. Y de nuevo las personas. Toda la tendencia mundial va a acordar entre las partes. No solamente que el dato sea sinérgico, colaborativo y trazable, o sea, que el dato pueda trazar, sino que la persona se pueda comunicar de forma natural y ordenada, no natural, ordenada. IPD, después googleenlo, es nuevo, es toda una tendencia mundial de gestión, hacer contratos colaborativos que ponga de acuerdo las partes. Yo no sé cómo es acá en Argentina, el contratista le dicen contra ti está. Acá por las risas debe ser que también. Lo que se hace ahora es tratar de poner de acuerdo las partes antes de que se maten. O sea, hay que acordar mucho antes un montón de cosas y esto están viendo los procesos para de verdad coordinar cosas antes que los problemas pasen humanos, no técnicos, humanos. Esa es la tendencia mundial, entonces BIM es la tecnología y la metodología, IPD es la gestión de contrato colaborativo y Lean Construction es la filosofía de ahorro de un montón de cosas, ya la deben conocer. Pero ese es el resumen de qué es IPD, aunque sea para que sepan y en algún momento lo googleen en vez de ver Netflix, porque es interesante la tendencia. Se llama IPD y es entrega integrada de proyectos. Gestión de proyectos que busca integrar todos los participantes, dueño, diseñador, constructor, desde el inicio a través de un contrato colaborativo para optimizar construcción de principio a fin.
Suena que más, como que necesitamos más un psicólogo que un abogado, ¿no? Como todos los problemas parece que son humanos, pero es interesante entenderlo porque hay mucho para hacer ahí. Y ahora sí, dato mata relato, porque mis amigos arquitectos siempre me dicen, André, vos siempre hablas así de lo humano, que hay que ocuparse de la gente, pero los ingenieros necesitamos datos duros. Dato mata relato para mis amigos ingenieros. Estos son los beneficios de BIM. Esta es una encuesta de la American Institute of Architects, otra de las encuestas más serias del planeta, donde comparan las empresas que trabajan con metodología BIM y las que no trabajan con metodología BIM. Datos precisos, es detalladísimo, pero esto es un resumen. Miren los porcentajes de mayor costo de previsibilidad. Previsibilidad, como no la estudié en la facultad, es una palabra que no la tenía ni en mi vocabulario. Previsibilidad, mejoras en programación, reducción de errores. Miren, optimización de diseño y 98% de las empresas mejoran su entendimiento. Eso es porque se puso un proceso en la manera de comunicación del dato y del ser humano. Dos cosas distintas, pero tienen que ir de la mano. Y me encanta este resumen de flujo de datos. Simplemente como resumen es todos los actores del ecosistema en una única base de datos inteligentes, todo se centraliza y después cada uno ve lo que tiene que ver. No todos tenemos que ver lo mismo, todos tenemos que mirar el mismo modelo de datos, pero yo a lo mejor necesito ver nada más la red eléctrica. Entonces yo si veo la red eléctrica, tomo solo la red eléctrica, pero tiene que poder venir cualquier persona de toda la industria de la construcción a mirar lo que tiene que ver, a medir lo que tiene que ver. Esto no lo vamos a ver hoy, no, este tampoco. Y sí el caso de Guatemala. Porque hago lío con los... Y Proyecto Guatemala, ¿por qué? Porque si no les muestro cosas de Barcelona, les muestro cosas de Buenos Aires, les muestro cosas como a lo mejor de algunos lugares que parece más evolucionado, esto está pasando en Guatemala hoy. Estamos en un proyecto de lograr que el ecosistema colabore entre el ciudadano, el gobierno, la academia y la industria. Que se pongan de acuerdo todas las aristas para poder trabajar ordenadamente en BIM. Entonces, con la industria estamos capacitando, en la academia estamos capacitando, pero esto en la industria con capacitaciones para no operar, cortitas. En la academia capacitaciones para que los alumnos puedan entrar en las empresas de la industria. Al ciudadano le preguntamos un montón de cosas y el gobierno es el más interesado de todo porque en cuanto las cosas están ordenadas, se puede controlar. ¿Se está filmando? Entonces no digo más nada. Se puede controlar, se puede cobrar impuestos, pero cuando tenés el dato, tenés el poder. Entonces, en todos los estratos, desde el gobierno hasta un estudiante, necesita ordenarse, necesita poder supervisar, controlar y tener el dato para tomar decisiones. Esto es simplemente otro dato de dónde estamos hoy. Industria 4.0. Esto era hasta el año pasado que yo estuve en Costa Rica. La Industria 4.0 se centra en la digitalización e interconexión de las máquinas con el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la automatización. Si ustedes estuvieron atentos en todo lo que pasa en los diarios en el último año, el tema es automatizar, proceso, eficiencia, lo cual es buenísimo. Pero ¿cuál es la tendencia mundial? Un pasito más adelante. Industria 5.0, que es la otra cosa que tienen que googlear, que recién está saliendo, pero es la tendencia mundial, que es que pone el foco en la colaboración entre humanos y máquinas. A mí me da un poco de impresión igual la imagen, pero la realidad es eso, y desde este punto la máquina da el dato, el humano lo interpreta. Con énfasis en la sostenibilidad, la personalización y el bienestar de las personas. De nuevo, las máquinas a favor de las personas. Y hago el silencio a propósito porque quiero sacarles el susto de todo lo que hay para que se relajen que lo humano sí lo manejamos. Conclusión. Bueno, este es el otro resumen que me hizo mi hijo, que es el ser humano en el centro de la tecnología. Eso pasa que salió demasiado femenino, pero es exactamente eso. Es el ser humano en el centro, no es el ser humano en el costado y la tecnología en el centro, es el ser humano en el centro. Conclusión. Y ahí pasamos a la pregunta si se animan.
Ordenar personas, procesos y herramientas te da el único recurso que no se puede comprar. ¿Qué recurso no se puede comprar? Nunca habían contestado tantos. Qué bueno. Tiempo. Para esto uso el mío. Muchas gracias. Solo una cosa, el código QR que había que al principio y al final es simplemente es un grupo de WhatsApp donde solo escribo yo, que les voy poniendo novedades. O sea, se aprobó la ley de no sé qué, de tal cosa, se hizo tal cosa, o en Costa Rica va a haber un evento, no sé, lo que sea. Simplemente pongo novedades, noticias, algunos artículos de interés del diario, algunas cosas interesantes. Así que bueno, muchísimas gracias. Bien, más bien gracias a usted, doña Andrea, por esta exposición. Igualmente vamos a abrir un espacio de consultas. En caso de que las haya, les recuerdo la dinámica. Siempre es necesario que levanten la mano para hacerles llegar el micrófono. Por acá ya tenemos 2 consultitas para que se vayan acercando mis compañeras. Y recordarles también, nos indican su nombre y la consulta o comentario que le desean hacer llegar a doña Andrea, que por acá está disponible para poder contestarles. Si gusta, levanta la manita para hacerles llegar el micrófono. Perfecto. Ya tenemos por acá 2 consultas. Adelante. Buenas tardes. Andrea, una consulta. Sí. Con respecto a la metodología y lo que nos acabas de presentar de BIM, ¿hay algo relacionado o que haga una función similar en proyectos no constructivos, sino de desarrollo de software y temas de este tipo? ¿Tenés conocimiento de eso? No entendí la pregunta. Si Vamos hay a ver. algo parecido a BIM. Correcto. BIM, de acuerdo a lo que acabas de explicar, muy enfocado a la parte de desarrollo constructivo, ¿verdad? O de construcción y demás, ingeniería. Pero hay algo que sea similar en proyectos, por ejemplo, avanzados de desarrollo de software, en donde se pueda llevar como un mapeo similar, igual con el tema de gemelos digitales, como lo vimos anteriormente, aplicados en otros tipos de industrias, por decirlo de alguna manera. En realidad, buena pregunta, es la trazabilidad. Lo más importante acá es la trazabilidad del dato. O sea, hay software para cada industria muy específicos. Lo importante es que el dato sea interoperable. O sea, que algún dato que vos necesitas de un modelo de gestión de lo que sea, se pueda pasar a y después se puede agarrar con SAP y se puede agarrar con Excel y se puede agarrar. O sea, lo que importa acá es la trazabilidad y de todo el dato para poder tomar decisiones y que el mismo dato sirva para 1000 cosas. Hoy todos los software están tratando de de tener interoperabilidad con todo, con inteligencia artificial y con todo. Hay que ver, depende de la industria, hay soft más recomendables que otros, pero lo más importante de todo es que entender si el soft que estás mirando tiene interoperabilidad con software gratuitos y pagos. O sea, porque ahí es donde se democratiza el dato. Gracias. Muchísimas gracias. Por acá tenemos una consulta más. Adelante, caballeros, su nombre y la consulta. Buenas tardes, Pablo Jiménez Castro. Pucha, qué fregado, porque a lo que le entiendo, aquí el eslabón débil es la gente, ¿no? Es una forma de verlo. Entonces necesitamos gente pues preparada en temas de, qué sé yo, saber manipular una computadora, saber ingresar bien un dato, procesar bien ese dato. O sea, tenemos que trabajar fuerte con la parte de educación, y eso es a nivel país, ¿verdad? Desde educación primaria, secundaria, universidad, colegios profesionales. ¿Cómo BIM se acerca a esas instituciones que son las que dan el insumo, que es la gente, los cerebros, pues? ¿Cómo se acerca BIM a eso para que haya gente y que alimente bien los sistemas, los software y salga información que agregue valor, ¿no? A ver, te diría que justo en las escuelas y todo eso es facilísimo porque los estudiantes, por la edad, lo que le enseñas aprenden en tiempo récord. O sea, increíble. Nosotros trabajamos con chicos de escuelas técnicas que ni siquiera están en la universidad con arquitectura e ingeniería y ya manejan obras, poniéndolo en el ecosistema, poniendo a hacer lo que tienen que hacer, aprenden rapidísimo. Y claramente, bueno, uno de los paneles de este evento, que es mañana al final, donde va a haber varios personajes que tienen una mirada distinta del país, parte de la charla tiene que ver con esto, cómo se hace. De cualquier forma, después hay cosas aisladas. Esto que contaba yo, que por ejemplo el Ministerio de Transporte se aseguró de comprar una capacitación para todos los centros de ingenieros del país o los colegios de ingenieros de montes.
Y es una cosa, se aseguró una vez que lo entendió, que sus ingenieros necesitaban algo cortito para manejar el ecosistema. Y estos ingenieros van a contratar estudiantes o van a contratar otro tipo de gente. Pero con 30 horas, todo ese grupo de gente en 30 horas, estamos hablando de 25 minutos por día en 2 meses. Ya saben mirar la macro para gerenciar el ecosistema sin necesidad de operarlo. Por eso depende quién. Depende que, obviamente, la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, nosotros estamos invitados en congresos internacionales que hacen los chicos muchísimos años antes que nos llame la universidad. O sea, los chicos lo vieron antes. O sea, cuando hacen un congreso paralelo organizado por estudiantes, nosotros íbamos a dar conferencias hace más de 10 años. Y recién ahora los docentes, los decanos están llamando para ver cómo hacen para incorporar a la matrícula todas estas cosas. O sea, hay un montón de estas cosas avanzadas y hay un montón de casos de prueba y error que con quien le interese nos sentamos un rato a charlar, o en los pasillos les cuento, porque hay como muchos casos y no va a dar el tiempo. Igual yo me quedo del cóctel y mañana también. Pero hay como un montón de cosas que se han hecho estos años, qué funciona, qué no funciona, depende de quién lo lidere. Pero en realidad hace falta un grupito de gente que quiera cambiar la cosa, nada más. Es mucho más simple de lo que se imaginan. El problema es, y les pongo un ejemplo, cuando uno entra a una municipalidad y el que tiene el negocio de las fotocopias hace 10 años no te deja entrar. ¿Se entiende? No es un tema de entender la tecnología. La familia que tiene el negocio de las fotocopiadoras multimillonaria, obviamente no quiere que entremos. Por ejemplo. Por eso es un tema de entender quién quiere qué y cómo se hace es un ajedrez súper compleja, pero si vos tenés la gente que quiere el bien de todos, es facilísimo de implementar. El tema son los temas humanos, pero de ese lado la parte oscura del humano, no la parte más linda. Pero muy buena pregunta. Muchísimas gracias por la consulta. Vamos a cerrar únicamente con esta por temas de tiempo, compañero. Usted me le hace llegar el micrófono. Con él cerramos por temas de tiempo, recordándoles que sea concisa y que indique su nombre. Adelante. Gracias, Fabricio Pereira. En colaborativas, cómo se hace para validar la información? Porque al haber fuentes diferentes, ¿cómo estamos seguros de que lo que está ingresando al sistema realmente está bien y que se mantenga actualizado? Buenísima pregunta también, porque lo que pasa ahora, que es otra buena noticia, es que hoy como la normativa ISO es internacional. ¿Ahí se escucha? Hola, hola. Ahora sí. Okay. Antes, hasta hace muy poco tiempo, había normativa para cada país, lo cual es súper complejo, y después la interpretación de normativas de Londres, que depende quién la interpreta, qué entendió para traducirlo. Hoy hay una normativa internacional, que es esa ISO. Se está discutiendo todo el tiempo y mejorando todo el tiempo, pero cuando las cosas están, o sea, las capacitaciones, nosotros hacemos, por ejemplo, capacitaciones bajo normativa ISO. O sea, la gente ni siquiera sabe que está viendo temas de normativa, pero se prepara la gente para que pueda comunicarse con cualquier parte del mundo. Y cuando todo está bajo normas, que tiene un protocolo, tiene un manual, está todo ordenado, si vos seguís lo que dice la ley, digamos, no debería haber más problemas. Lo que pasa es que venimos de un mundo en que hubo mucha autoeducación. Y esto es la diferencia como de un médico a un curandero. El médico estudiaron, el curandero, bueno, podés decidir ir, digamos. Pero de verdad que está hecha, las normas hoy están hechas para que cualquier persona del mundo pueda tener un proceso sano y ordenado. Pero muy buena pregunta. Excelente. Muchísimas gracias tanto a los que hicieron sus consultas como a doña Andrea, justamente por la solución de estas mismas consultas directamente. Queremos agradecerle en nombre de la Junta Directiva del CIEMI también esa participación, el haber aceptado también esta invitación. Sabemos que es parte de nuestros expositores internacionales y el que está aquí presencialmente es de mucho valor también para los asistentes. Así que agradecerle en nombre de la Junta Directiva del CIEMI. Mi compañera se va a acercar para brindarle ese pequeño reconocimiento y el fuerte aplauso del público también. Muchísimas gracias, doña Andrea. Si gusta, se pone ahí para que le quede también el recuerdo y que usted también sea parte de nuestro importante congreso acá en Costa Rica del CIEMI.